Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. ¿Quién eres? Esa es la pregunta que a mí me parece más difícil de responder. Cuando te preguntan ¿quién eres?, uno por lo general dice, yo soy fulano de tal, dices tu nombre. ¿Quién eres? Te defines como por tu profesión. ¿Quién eres? Te defines por tu oficio, por tu nacionalidad, porque eres mamá, porque eres esposa, porque eres hija, porque eres madre, o porque eres padre, o esposo, o hijo. Pero en realidad, eso eres, eso somos. Yo desde hace algún tiempo siento que estas son etiquetas y no estoy queriendo decir que sean malas, sino como que son distintas facetas que nosotros como seres humanos podemos desempeñar. Fíjense que en mi caso particular yo crecí en un país, pero actualmente vivo en otro. Entonces no solo soy del lugar en donde nací, sino que actualmente me desarrollo en otro sitio y aquí he hecho vida. Y en el lugar en donde nací realizaba ciertas cosas que actualmente no hago y ahora aquí hago otras actividades distintas. Entonces no era solo eso. Eso fue parte de lo que era o de lo que soy y actualmente tengo otras actividades, otros oficios, otro desempeño, otra manera incluso de pensar. Entonces realmente quienes somos nos define por el nombre, por la edad, por la nacionalidad, por el título, por la geografía. Yo creo que la pregunta o la respuesta en este caso a esta pregunta es mucho más profunda. Yo creo que nosotros somos seres que estamos experimentando esta vida terrenal y que tenemos la posibilidad de ser multifacéticos y encasillarnos solamente en que somos esto o aquello como que nos limita. Ciertamente es muy fácil dar esta definición de quiénes somos a través de estas distintas cualidades, características, etc. Pero como que enclaustrarnos solamente en ese concepto quizá nos está impidiendo ver más allá las distintas capacidades que nosotros tenemos. En mi caso en particular, como les he mencionado en otros episodios, yo soy migrante y al tener ese proceso de migración en mi ADN o en el proceso de mi vida, implicó que yo me diera cuenta de distintas habilidades o capacidades que podía tener, tanto de relacionamiento como de adaptación, como incluso de realizar otras actividades a las cuales yo en mi mente jamás hubiese pensado que hubiese podido hacer. Pero al mismo tiempo me di cuenta en ese mismo proceso que, wow, a veces uno se cree la idea de que estás configurado para ciertas cosas y con eso te terminas muriendo hasta el fin de tu vida. Y resulta que no es así. Recuerdo que hace muchos años mi papá una vez me comentó que tú tenías que tener mucha responsabilidad al momento de definir cuál iba a ser la profesión que tú ibas a ejercer el resto de tu vida, porque con ella te tenías que casar, incluso que era más difícil que un matrimonio, porque por último en el matrimonio tú te podías divorciar o te podías separar de la persona y podías continuar, pero que la profesión, por supuesto desde su perspectiva, era algo que ibas a tener por el resto de tu vida. Pero en el fondo, nosotros como seres humanos, ciertamente siempre vamos a estar sometidos al cambio. Y ese cambio puede implicar que nosotros tomemos nuevas decisiones y por tanto rumbos que teníamos en algún momento podamos cambiarlos, incluso el de la profesión. Tantas maneras tenemos nosotros para poder generar ingresos, poder reinventarnos. Hay situaciones en las cuales nosotros nos quebramos y pensamos que ya no tenemos otras alternativas porque decimos, es que yo estudié esta profesión y esto es lo único que yo sé hacer. Y puede ser que al punto de tu vida en donde sientas que esto es así, eso es la realidad que tengas en el momento, pero resulta que vas a tener siempre la capacidad de formarte en algo nuevo, de poder instruirte en una nueva habilidad, en un nuevo oficio, y eso es lo que me parece a mí extraordinario de nosotros como seres humanos, siempre y cuando tú tengas la disposición de adaptarte. Sé que a veces hay cosas que a nosotros no nos gusta, que no queremos hacer y que como que estamos tratando de sacarles el cuerpo, porque
sentimos que no están alineados con las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Pero a veces, en esos momentos o en esas circunstancias en donde uno está en un empleo, en una relación, en una ciudad, en un país, en un lugar, en donde no nos sentimos del todo cómodos también y experimentamos incomodidad. Y como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, la incomodidad te ayuda a crecer. En la incomodidad realmente es donde uno genera movimiento. Porque como te sientes mal en esa circunstancia, tú dices, ¿cómo resuelvo esto? Y ahí está también nuestra capacidad como seres humanos de ser resilientes. O por el otro lado, irnos al extremo de decir, esto ya no es para mí y querer tirar la toalla. Es extraordinario ver cómo nosotros podemos tener en distintos momentos de nuestra vida esa capacidad de decir, bueno, yo no me defino por lo que fui, eso me ayudó a formarme y a ser lo que soy actualmente, pero sin duda tengo la posibilidad de crear nuevos escenarios, nuevos territorios, nuevas escenas para nuestra vida, nuevas historias. Y esa posibilidad siempre exista. Solo que se necesita la voluntad para poder hacerlo. Se necesita el convencimiento porque nosotros somos seres profundamente capaces. Yo no digo que tú vas a poder hacer absolutamente todo lo que tú desees en la vida. Si crees que lo puedes hacer, eso es extraordinario. Pero ahí también uno tiene que aprender a lidiar con que las cosas no siempre van a salir en el momento que nosotros queremos que salgan o que no van a salir como nosotros queremos que salgan. Porque yo también soy muy fiel a la idea de que hay cosas que nosotros necesitamos experimentar como seres humanos. Es parte de nuestro proceso de evolución y aunque nosotros querramos que el camino sea otra, lo que necesitamos vivir es determinada situación y eso es lo que se nos presenta en la vida. Y es ahí donde finalmente siempre llegamos a esta conclusión de el problema no es el problema, sino cómo nosotros asumimos el problema. Entonces, siéntete en la libertad de ser, de experimentar, de vivir, de darte la oportunidad de no solamente encasillarte en estas etiquetas que ya mencionábamos, que no son malas, pero que probablemente por quererte o estar muy aferrado a que solamente eso, no te estás permitiendo ver una gama de cosas que al lado en tu vida te pueden estar nutriendo muchísimo más. A veces es como este relato que te dice, yo le pedí ayuda a Dios, pero la ayuda no vino como yo esperé y simplemente la dejé pasar. Y después reclamaba porque Dios no me había ayudado. Muchas circunstancias en la vida se nos presentan para darnos esa oportunidad de expansión, de crecimiento, de nutrirte de otra cultura, de experimentar con otras personas, de tener el pensamiento de otras personas que nos rodean y que nos pueden llenar de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, pero nosotros decidimos cerrarnos porque yo solo soy de esta nacionalidad, porque yo solamente soy de esta profesión, porque a mí solamente me gustan este tipo de personas, porque solamente me gusta este tipo de comida. Y te lo digo yo que soy una persona particularmente conservadora en donde siempre o intento o tengo la tendencia de irme a las cosas como que ya conozco. Pero me he dado cuenta con el tiempo que irte al lugar en donde está la incertidumbre, donde hay desconocimiento, donde no tienes idea de lo que puede suceder, también puede resaltar en ti muchas capacidades y habilidades. Entonces no te definas solo por una etiqueta. Cuando te pregunten quién eres, tú trata de buscar tu propia respuesta. Y también pregúntate si estás conforme con esa respuesta que das y no te sientes como un poco vacío o no te sientes como que te hacen falta muchas cosas más por vivir. A veces las crisis también nos da esto. Esta misma pregunta de quién eres te hace revisar un poco las decisiones que has tomado, las cosas que has experimentado, qué tanto te has atrevido, a qué cosas te has resignado, qué cosas has venido aceptando, qué dolores has superado, qué experiencias has creado de alegría y de felicidad. Y te puede dar una perspectiva de decir, wow, yo también quiero dentro de mi lista de quién soy y de que esas etiquetas me están definiendo, agregar muchas más. Y las que ya existieron, decir, y que no me gustan, decir, bueno, las viví, las experimenté, ¿qué aprendí de ahí? ¿Qué saqué de ese lugar? Esa es mi invitación para la pregunta de quién eres. Porque finalmente nadie más puede definirte sino tú mismo, porque tienes la posibilidad de crear la historia que tú desees.